Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Segunda de Reyes, capítulo 14. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado Jehová, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más para poder adorarte, glorificarte, alabarte, Padre. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Glorificado seas por siempre, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones. Guíanos en todo momento, Padre. Ayúdanos a ver las cosas con claridad. Ayúdanos a tener una fe fuerte para poder seguir siempre a tu lado, haciendo tu voluntad, haciendo lo que es correcto ante tus ojos, Padre. Ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra, para que la podamos apreciar, guardar en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, ahora sí estamos listos para nuestra recopilación de Segunda de Reyes capítulo 14. Como sabemos, en la recopilación sacamos los puntos importantes de toda la lectura. Recordemos que toda la lectura es importante que la conozcamos porque es lo que Dios desea que sepamos. Y como les dije en la lectura, es importante que sepamos eh, cómo fueron antes aquellos que conocían también a Dios, los errores que cometieron, cómo se alejaron de Dios, cómo otros fueron fieles hasta el final, para de esta manera seguir los ejemplos correctos como de David y alejarnos de David, los profetas que hemos ido leyendo, y alejarnos de las cosas negativas que muchos hicieron, ¿verdad? Como Jeroboam, que sabemos que Dios lo escogió para que sea rey, pero él le dio la espalda a Jehová y decidió adorar ídolos, dioses de barro, imágenes hechas por el hombre. Cualquier imagen hecha por el hombre es algo detestable ante los ojos de Dios, que no debemos inclinarnos, porque es lo que Él nos dice. No te inclinarás ante ninguna imagen. Solo a mí me amarás, solo a mí me adorarás. Solo ante Dios, nuestro Creador. Ante ninguna otra imagen hecha por el hombre. Así sea de oro, de plata, de madera, de marfil, de lo que sea, sigue siendo una imagen hecha por el hombre. Entonces, ante ninguna imagen debemos inclinarnos, solamente ante nuestro Creador, ante nuestro Dios Todopoderoso, que sabemos que está vivo, que está en el cielo, ¿verdad? Entonces, como vemos, durante el segundo año del reinado de Joás de Israel, el rey Amasías comenzó su reinado sobre Judá. ¿Cuántos años tenía el rey Amasías? Él tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 29 años. Fue un buen rey ante los ojos de Jehová. Amasías fue un buen rey ante los ojos de Jehová, igual que su padre Joás. Sin embargo, al igual que su padre Joás, no destruyó los altares de las colinas, de manera que el pueblo seguía sacrificando y quemando incienso en ellos. Como sabemos, Jehová había dicho que no podían hacer ningún altar, ningún sacrificio, ni darle incienso a Dios si Él no lo permitía, si Él no decía dónde pueden hacer. Si Dios decía, vayan a tal montaña y ahí me hacen un altar, pues Dios estaba ahí, Dios lo había dicho, estaban obedeciendo y Dios iba a aceptar esos sacrificios y ese incienso con amor. Pero si Dios no decía, nosotros, ellos como nosotros, no podemos crear y hacer altares para alabar a Dios, porque es algo que Él no desea. Salvo que Dios mismo nos diga que podemos hacer un altar, nosotros no lo podemos hacer. Dios los dice, Jehová lo dice y nosotros obedecemos. Entonces, en esos tiempos, Jehová no les había dicho que hicieran, pero ellos hicieron altares
y ahí ofrecían sacrificios de incienso, algo que desagradaba a Dios. ¿Por qué Dios no quería que ellos hicieran eso? ¿Por qué les dijo, solo cuando yo les diga, lo hagan los altares? Mientras que yo no les diga, no lo hagan. Porque los pueblos paganos hacían eso a sus dioses falsos, a sus demonios, porque eso es, alababan a sus demonios, porque sus demonios, ellos lo hacían en cualquier sitio, ponían sus altares y les daban incienso también a sus demonios y sacrificios humanos también hacían a sus demonios, porque quien estaba detrás de eso obviamente era Satanás. Exactamente, era el demonio quien estaba, el diablo, quien estaba detrás de todo eso. Por eso que a él le gustaba que la gente se dañara, que la gente ofreciera sacrificios humanos, ¿verdad? Todo lo malo, pues ya sabemos de dónde viene. Y por eso Jehová no se quería parecer, obviamente, a lo que hacían algo tan desagradable ellos. Por eso Dios decía, solo cuando yo les diga dónde van a hacer un altar, lo hacen. Mientras que yo no les diga nada, no lo hagan. Por eso lo que ellos hacían, que según ellos lo hacían a Dios, era algo que desagradaba a Dios, porque no lo estaban haciendo en la manera que Él deseaba. Recordemos que Dios nos dice cómo Él desea que lo alabemos, que lo amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Que nuestra vida sea para glorificar a nuestro Creador en todo momento y que Él nos guíe con su Espíritu Santo para hacer su voluntad. Para eso estamos en este mundo y es lo que nos toca hacer. No nos toca preguntar, sino solamente obedecer y no cometer los mismos errores que, como vemos desde Génesis, se hizo, ¿verdad? Que nada nos confunda. Por eso es tan importante conocer la verdad, conocer la Biblia, leer la Biblia, para que así nadie nos vaya a engañar. Entonces dice, en cuanto se afirmó en el poder, Amasías mandó a matar al hombre que dio muerte a su padre, pero no mató a los hijos de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová había ordenado en la ley de Moisés que los padres no murieran por la culpa de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres. Cada uno debía pagar la culpa de sus propios pecados. Por eso que él, que era temeroso de Jehová, que amaba a Dios, obedecía sus leyes. Entonces mató solo a aquel que mató a su padre, pero no a sus hijos, porque fue obediente de la ley de Dios, de la norma de Dios, de lo que Dios había dado. Como nosotros también debemos ser obedientes a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos dice, sin cuestionar, aunque no nos agrade. Lo más importante es agradarle a Él, hacer su voluntad. Recordemos que Él es el perfecto. Nosotros somos los imperfectos. Por eso es tan importante hacer las cosas como Él nos dice. Así podemos vivir una vida tranquila, una vida llena de paz, ¿verdad? Una paz que solo Dios la puede dar, que no viene de afuera, sino que la encontramos aquí en nuestros corazones. Entonces, vemos qué maravilloso es nuestro Dios, que se preocupa y ve de todos los detalles, detalles que a veces ni nosotros nos percatamos, pero Él ya está en control, Él ya está un paso adelante, Él ya lo resolvió. Por eso está escrito que muchas veces antes que tengamos los problemas, Dios ya tiene la solución. Pero para eso debemos ponerlo a Él primero, dejar todo en sus manos y que Él se encargue, ¿verdad? Confiar en Él y tener fe, así como la fe de David, así como la fe de José, que aunque veía las cosas tan difíciles, preso tantos años, pero su fe seguía fuerte e inquebrantable, hasta el día en que Dios lo rescató y fue el segundo más poderoso de todo Egipto.
Entonces un día, dice, Amasías le envió un mensaje al rey Joás de Israel, desafiándolo a movilizar su ejército y que saliera a ofrecerle batalla. Estaba con ganas de pelear, parece Amasías, ¿verdad? Entonces el rey Joás le dijo, el cardo del Líbano le dijo al poderoso cedro, entrégame a tu hija para que sea esposa de mi hijo. Pero luego pasó un animal salvaje y pisó el cardo y lo dejó destrozado en tierra. ¿Qué quiso decir? Pues acá nos lo dice. Has destruido a Edom y te sientes orgulloso de ello. Pero mi consejo es que te sientas contento con tu gloria y te quedes en casa. ¿Por qué vas a provocar un desastre para ti y para Judá? Recordemos que las guerras solo traen tristezas y dolor, ¿verdad? Esta guerra no era una guerra de Jehová, era una guerra que él estaba provocando. Porque recordemos que en los tiempos anteriores, para lograr tener la tierra de Canaán, el Señor de los ejércitos es el que guiaba a los hebreos para poder conquistar las tierras de Canaán. Y eran las tierras que Dios les había dado a ellos, pero que ellos tenían que pelear por ella. Y Dios estaba con ellos. Pero en este caso, simplemente a él se le ocurrió, tuvo ganas de pelear, quería quitarle más terreno probablemente, y eso es lo que desencadenó, ¿verdad? Entonces el rey de Judá le dijo, para qué provocas un desastre para ti y para Judá? Siempre hay que tratar de evitar peleas y conflictos, y sobre todo cuando él era rey y depende tanto, su pueblo depende tanto de él. Él no estaba pensando en el pueblo, sino estaba pensando en él probablemente y en obtener más tierras, más riquezas. Pero recordemos que a veces es mejor ser feliz con lo que tenemos y no estar buscando tener más, porque ahí es donde empieza nuestra infelicidad, que es lo que muchos ricos son, infelices, porque nunca acaban de la necesidad de querer más y más y más. Aprendamos a ser felices y agradecidos con lo que Dios nos ha dado y seamos felices con eso, porque lo que vamos a vivir acá es un tiempo corto. Así que en este tiempo corto tratemos de ser lo más agradecidos que podamos y vivir una vida en paz y tranquila. Entonces, el rey Amasías se negó a oír el consejo que le estaba dando el rey Joás. Así que el rey Joás tuvo que movilizar a su ejército y la batalla comenzó en Bet-Semes, en una de las ciudades de Judá. Y obviamente Judá fue derrotada y su ejército huyó. El rey Amasías fue capturado y derribaron las murallas desde la puerta de Efraín hasta la esquina, dice, unos 180 metros fueron derribados. El rey Joás se llevó muchos rehenes, oro y plata del templo y también de la tesorería del palacio. Entonces, el rey Amasías provocó todo esto y lo único que hizo es quedarse sin nada, porque el rey Joás ganó y se llevó todo, y se llevó rehenes, se llevó el oro, el templo, de la tesorería, el oro y la plata, ¿verdad? Luego dice que el resto de la historia de Joás y de su guerra está en los anales de los reyes de Israel. Recordemos que Jehová nos ha dejado la Biblia para ver las cosas más importantes y cómo los seres humanos lo escuchaban y hacían su voluntad, o cómo los seres humanos se alejaban de Dios y cómo sufrían las consecuencias de sus acciones. También es lo que Dios desea que aprendamos y conozcamos. Pero hay muchas otras cosas más que ya se habla sobre las peleas, las guerras, las conquistas que tuvo cada rey. Y eso ya es algo que por eso están escritos en los anales, que no es algo tan espiritual, que es lo que Dios desea que aprendamos, sino son más cosas de las acciones que ellos tuvieron en guerra, ¿verdad?
Por eso está en los anales de los reyes de Judá y en los anales de los reyes de Israel. Dice Amasías, entonces, bueno, Joás murió y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam fue el nuevo rey. Luego Amasías vivió 15 años más que Joás, y hubo una conspiración contra su vida. Así que lo mataron en Laquis y fue sepultado en el cementerio real de la ciudad de David. Su hijo Azarías fue proclamado rey. Tenía 16 años y fue él quien, tras la muerte de su padre, reconstruyó Elat y devolvió a Judá. Mientras tanto, eso es en Judá. Mientras tanto, en Israel, Jeroboam II había subido al trono. El reino de Jeroboam duró 41 años, pero fue tan malo como Jeroboam I. Jeroboam II recuperó los territorios perdidos de Israel, tal como Jehová, Dios de Israel, había predicho por medio de Jonás, el profeta. Recordemos que todo lo que nuestro Padre predice se cumple y no hay nada que vaya a impedir que se haga la voluntad de nuestro Dios. Entonces, qué importante es conocer cómo Dios actúa, cómo Dios hace las cosas, lo misericordioso que es, porque pese a que, por ejemplo, el rey Acab hizo cosas tan malas, Dios le dio la oportunidad de vivir más tiempo y que las cosas que él había predicho no pase mientras que él esté vivo, ¿verdad? Entonces vemos cómo nuestro Dios es tan misericordioso y siempre nos da el tiempo que necesitamos, el tiempo para poder arrepentirnos. Pero recordemos que el tiempo cada vez es más corto. No perdamos la oportunidad de arrepentirnos ahora y de volver a Él, porque quizás cuando ya deseamos hacerlo, sea demasiado tarde. Entonces, como sabemos, Jeroboam II recuperó el territorio perdidos de Israel, tal como Jehová lo había predicho a través del profeta Jonás. Después dice, Jehová vio la amargura, aflicción de Israel, que no tenía quien los socorriera. ¿Se dan cuenta? Vio que el pueblo estaba afligido, que sufría, y le dio pena, porque nuestro Dios nos ama y Él es misericordioso. Piensa que ellos hacían cosas tan desagradables ante los ojos de Dios, pero aún así Dios fue tan bueno que los socorrió. Por eso usó al rey Jeroboam II para salvar a Israel. Luego, cuando murió Jeroboam II, fue sepultado con los demás reyes de Israel y su hijo Zacarías fue el nuevo rey de Israel. Vemos que va muriendo un rey y el hijo va asumiendo el reinado, ¿verdad? Y así sucesivamente, tanto en Judá como en Israel, porque esa era la voluntad de nuestro Padre. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.